RTP. Bueno, vamos a pasar ahora, cuando son las 11:43, a nuestra siguiente entrevista. Nos acompaña presencialmente Daniela Febres Cordero, ella es rectora de la Unidad Educativa CREAR. Me voy. Máster en Intervención Social en la Sociedad del Conocimiento. La pueden seguir también en sus redes sociales. Vamos a hablar sobre la educación virtual en los contextos actuales, la seguridad, el incremento de la tecnología. Daniela, qué difícil lograr esto con los chicos. Te compadezco. Sí. Te compadezco porque si uno en su pequeña esfera, ¿no?, en su casa, es difícil, mucho más en una institución educativa. ¿Cómo lo logran? Sí, la verdad es que sí, un gusto estar con ustedes primero que todo, y sí, la verdad es que es un desafío. La educación de por sí, hoy por hoy, es un desafío. Y en entornos virtuales, en los contextos en el que vive el Ecuador, es aún más complejo. Pero lo importante y lo que me encanta como de esta modalidad virtual es que no solo brinda como esta oportunidad de que obviamente existan otros espacios educativos, sino que también se adapta a una realidad que no solo está viviendo Ecuador, no solo está viviendo la región, sino que cada vez más nos vamos hacia una educación virtual, y es garantizar el acceso a la educación. Yo siempre digo que la educación no es una opción, es un derecho, y tomando en estadísticas y digamos que la situación en la que vivimos, son más de 72,000 estudiantes que han salido del sistema educativo solo por violencia. Estamos hablando que hay más de 200,000 que desertaron. Y entonces estas opciones de la virtualidad hay que ir rompiendo paradigmas. Y hay otros que están, pero sin conocimiento, porque pasaron por el aula, porque al final parece que la evaluación del nivel de educación solo está por cuántos van, por cuántos se van, sí, pero no qué tanto se aprende. Sí, y sobre lo que dices, María Fernanda, ¿cuál es la nota? ¿Sacaste 10 sobre 10, 8 sobre 10? Pero ¿estás realmente listo para lo que te va realmente a deparar la vida? ¿Estás listo para aplicar las matemáticas cuando vayas a una tienda? ¿Y cómo hacen, Daniela, realmente para evaluar ese aprendizaje en los entornos actuales? Es un desafío porque para nosotros tiene que ir más allá de lo cuantitativo. No solo es cuánto sacaste, sino también estas competencias, que siempre hablamos de competencias, y obviamente cuando estamos en el ámbito educativo dices, bueno, pero ¿qué es la competencia? Y es que tú cuando salgas del colegio, ¿verdad? Nosotros siempre nos ponemos este ejemplo, viste fracciones. En la vida real, ¿cuándo aplicas esta fracción? Esa es la competencia con la que tú tienes que salir del colegio. ¿Cuándo tú puedes aplicar o no las matemáticas? ¿En qué momento? Y aquí viene la parte, y respondiendo a tu pregunta, Doménica, y es que hay que trabajar también justamente en la parte cualitativa, en estos desarrollos constantes, estas evaluaciones constantes que no solo tiene que radicar en la nota del estudiante, porque la nota del estudiante va a estar ligado a un sinnúmero de cosas, a cómo estás en la familia, si tu papá y tu mamá se pelearon, si es que estás atravesando un tema de bullying, un sinnúmero de cosas que afecta. Ese es psicológico, ¿no? No, solo es que me llama la atención porque esos datos que dan son escalofriantes y muy preocupantes sobre la deserción motivado pues por la inseguridad que hay en el país. Pero si eso lo alineamos a la desconexión que existe, sobre todo en la realidad legislativa y realidad mundial, porque en ciertas partes del mundo ya se ha legislado a favor de limitar el uso de recursos tecnológicos. Correcto. A partir de 15 años entiendo que no se puede usar ni el celular ni otros elementos. Entonces, ¿cómo compaginamos esto si es que en Ecuador se llega a aprobar? Porque entiendo que eso está en discusión en este momento de la Asamblea Nacional. Ahorita es el uso de redes sociales lo que está en discusión. Okay. Pero de hecho, hay una aclaración que no para plataformas educativas ni ningún programa que tenga control parental. Correcto. De hecho, la normativa del Ministerio de Educación en temas de uso de equipos tecnológicos se emitió el año pasado. ¿Y cuál es la diferencia? No es que reduzcamos el uso de teléfonos celulares, es para qué vamos a utilizarlo en el entorno escolar. Y esto se ha aplicado en Brasil, se ha aplicado en Francia. ¿Y cuál es el tema? Si ustedes, en nuestra época, ¿qué hacíamos? Nosotros era recreo y salíamos a conversar, salíamos a hablar. Peloteo, las chicas, no sé, conversar, lo que sea. No, también peloteaban algunas. Pero Ligas, jugaban con las ligas.
o también con las ligas, lo que sea, en fin. Pero ahora, ¿qué es lo que se veía? Los recreos, todas las personas con los celulares. O en las clases, de repente estaba tu profesor y de repente estaba sacando el celular. No es no utilizar los aparatos tecnológicos, sino saber enseñar a nuestros estudiantes para qué utilizar, en qué momento. Hay momentos y momentos. Hay momentos que tienes que utilizarlos, hay momentos que no. Y los tiempos que son vitales también. Así es. Daniela, cuando tú tienes una evaluación cuantitativa, cada número tiene, digamos, una representación dentro del aprendizaje. Sí. Pero cuando haces esa evaluación cualitativa, ¿cómo la haces? Porque recuerdo que cuando, y a lo mejor estoy comparando peras con manzanas, peras con nabos, para hacer más grosera la comparación. Recuerdo que cuando ingresaban a la universidad, se cambió el método cuantitativo por el cualitativo. Correcto. Por esta desventaja que venían los chicos de las escuelas y colegios fiscales. Sí. ¿Cuáles son los parámetros que se consideran? A ver, hay parámetros establecidos, digamos que regulados y digamos que los mínimos que todas las instituciones educativas deberíamos cumplir, porque es obviamente una normativa nacional que tenemos que seguir, pero cada institución educativa, en este caso nosotros obviamente como una institución educativa particular, también tenemos nuestros propios lineamientos. Y básicamente la parte cualitativa se identifica por estos aprendizajes que han captado. Ojo, no está definido en la nota, sino, por ejemplo, durante todo el proceso educativo, hablemos de trimestres, si Daniela está en quinto de básica y ella al finalizar, ¿verdad?, el trimestre, tiene que haber aprendido y tuvo que haber demostrado a través de sus tareas, a través de sus exposiciones, que tiene un conocimiento sobre las multiplicaciones. Perfecto, pero no me estoy basando en cuánto sacó, resultados, sino en la aplicación de eso. Y pregunto, ¿están los profesores, ya sea de manera virtual o presencial, listos para hacer esas valoraciones sin que termine de ser subjetivo? No sé. O sea, nunca me gusta generalizar, pero yo creo... Pero hay estándares que van midiendo. Correcto, yo creo que de por sí hay una normativa robusta en estos parámetros cuantitativos y cualitativos que evidentemente nos exige el Ministerio de Educación, pero sí creo que hemos avanzado mucho más y cada vez más vamos hacia la parte cualitativa, tomando en cuenta la reforma que hubo justamente en estas inserciones curriculares desde el ámbito público a lo particular, donde ya incluimos, no es una materia, es una inserción curricular, es decir, que se ve en cualquier materia del tronco común de la currícula, la parte socioemocional. Eso antes no existía. Entonces, la tendencia educativa ya no solo se va a enfocar en la nota, sino realmente como en este avance cualitativo del estudiante, si pudo adquirir realmente todas estas destrezas sociales que son tan necesarias, y en la virtualidad eso es un desafío para nosotros. Claro, que quizás el primer acercamiento que tuvimos a eso fue en la etapa del COVID, que nos obligó y de ahí seguramente sacaron conclusiones de qué faltaba durante la clase para no perder ese contacto entre los chicos. ¿Qué se aprendió? ¿Qué se modificó? Se ha aprendido hartísimo porque todavía sufrimos vacíos de la pandemia. Estamos obviamente atravesando los vacíos de un contexto de inseguridad, y el gap se hace cada vez más como hondo, pero en la parte, en crear específicamente, lo trabajamos y lo contextualizamos, porque esto ya es una iniciativa también de cada institución educativa, y eso es algo que hay que dejarlo claro. Nosotros, por la visión que tenemos de que no es tener estudiantes por tener estudiantes, es que todo el proceso pedagógico, todo el proceso educativo cumpla y que esta persona que salga esté lista. Ahora, la parte socioemocional lo trabajamos con nuestros DESES, los tutores. Tenemos espacios virtuales donde los estudiantes es como su espacio, digamos que safe space, como tu espacio libre para poder hablar de lo que tengas que hablar. ¿Por qué? Porque la virtualidad justamente no te permite de ver, tocar, sentir. Si una profesora en un paralelo normal, digamos que si te ve acostado en la mesa, dice, esto no es normal, ¿por qué María Fernanda está acostada y no está hablando y no está interactuando? ¿Ya? Pero la virtualidad nos permite poder innovar, y eso es algo que sí tengo que reconocer por parte del equipo académico, es eso, entender que si bien hay muchas virtudes en la virtualidad, hay muchas cosas que fortalecer. Daniela, ¿se han encontrado con posiciones así de como, si ya existe la IA, si ya está ChatGPT, ¿yo para qué estudio?
Sí, por supuesto que sí. Aparte, yo creo que al inicio... O sea, yo no digo eso, pero sí se me ha encontrado. No creo que se pudiese ver en universidad. Yo soy profesora de universidad. Ajá. Y es como un desafío de decir, oye, ¿qué trabajo les mando a los chicos, digamos? Sí, porque van a utilizar la IA en todo sentido. Pero creo que hoy por hoy es una tendencia realmente de este año 2026, es que no le tengamos miedo a la inteligencia artificial, sino que los profes realmente sepan utilizar la IA. Pero si no, más bien digo, no que le tienen miedo, sino que es súper pana la ChatGPT, entonces yo para qué me esfuerzo y ándale, ya al final te pongo un par de parámetros y ya tú me haces la tarea. Digo, ¿para qué me esfuerzo? Pero por eso, ¿cómo motivamos eso? Por eso regreso al primer punto, porque la IA, en tal caso, si nos estamos basando en que va a ser un aprendizaje autónomo, ¿verdad? No vamos a necesitar de una persona que me está enseñando día a día, sino que me voy a meter a ChatGPT que me va a enseñar todo. Estamos solo aprendiendo, pero no estamos desarrollando las competencias. Gracias. Y eso es la necesidad de la persona que perennemente te está dando seguimiento, te está dando un feedback, te está dando una retroalimentación. Para eso es la parte humana. Y para eso ustedes están capacitando también a sus docentes, porque por supuesto, sin duda ya la inteligencia artificial no se va a ir. Sí. Yo creo que para todos ha sido una herramienta de gran ayuda y hay que simplemente incluirla con ciertos parámetros y límites. Por supuesto, es que todo es adaptable y la tecnología es así. Antes jamás nos hubiéramos imaginado que no íbamos a utilizar un diccionario de físicamente, sí, y que íbamos a meternos en Google y Google nos iba a lanzar todo lo que significa una palabra. Es adaptarnos a los contextos y al inicio siempre es como nos va a reemplazar, pero realmente en la práctica no es así. La IA ya es parte también de nuestras vidas. Nosotros utilizamos muchas herramientas de IA, de seguimiento de las técnicas que implementan nuestros docentes dentro del aula de clase, lo cual para nosotros es fantástico porque nos lanza un dashboard y yo sé qué profesor utilizó qué técnicas, cuántas muletillas, cuánto tiempo se demoró, cómo va mejorando. Entonces, la virtualidad en crear realmente para nosotros es una maravilla. Son más de 1,000 estudiantes que tenemos, ya 4 promociones y realmente la idea es esa, que siga siendo una opción ante las realidades que vivimos. Y aquí yo quiero acotar algo, Daniela, en el tema de educación, no solamente estamos hablando de educación primaria y secundaria, ¿correcto? Correcto. Pero aquí no solamente estamos hablando de niños entre los 4 y 18 años o 17 años, estamos hablando de personas que no han terminado su bachillerato, estamos hablando de personas que tienen 40, 50, 60, y yo imagino que vas a tener casos puntuales de personas mayores inclusive, que tienen esta oportunidad, sí, de poder aprender y terminar sus estudios en una modalidad online en el colegio CREAR en este caso particular, y en todas las otras alternativas que seguramente seguirán abriendo en el camino. Es importante esto porque hay mucha gente de escasos recursos o que no tuvieron la oportunidad o que no había acceso inclusive a la educación, que hoy la tienen en oportunidades como esta. Me quedo con esta frase, de verdad que la voy a mandar a hacer en grande, porque al final estás aprendiendo pero no desarrollando competencia. Me encantó, profunda. Daniela, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. RTP